leer y poder ver las tres apariciones que Jesús tiene como el Cristo resucitado en tres ocasiones distintas. Y cómo en las tres ocasiones distintas uno puede ver la acción del Señor. Como en el principio, en el libro del Génesis, en el momento en que Adán cayó, Adán se escondió, Adán no buscó a Dios, Adán trataba de tapar lo que había hecho, trataba de cubrir lo que no podía cubrir, y es Dios quien lo busca. Cuando llegamos a este capítulo vamos a ver una idea muy similar. Capítulo 20, verso 1 dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo a quien amaba Jesús, que le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, y corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que estaba estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, versículo 11, vamos a mirar la primera escena. Dice: pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro. El pasaje nos muestra el relato de Juan, cuando verso primero dice que María es la que primero va al sepulcro, muy de mañana, aún siendo oscuro, dice la Biblia, como registran los otros evangelios. Y cuando se entera, cuando ve que la piedra había sido movida y el cuerpo no estaba, ella va corriendo a los discípulos a dar la noticia. Cuando da la noticia, Pedro y Juan salen corriendo y van hasta el sepulcro y comprueban, ven con sus propios ojos que el cuerpo no estaba. Pero luego la escena sigue, porque Juan y Pedro, según el pasaje, se vuelven de la tumba, pero María queda. Versículo 11, pero María se queda, estaba ahí. Y dice la Biblia: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras oraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Aquí encontramos la primera escena de la aparición del Cristo resucitado a María. Y cuando nosotros miramos la escena, contemplamos la escena y podemos tratar de entender algo de lo que pasaba en el corazón de María, como pasaba en el corazón de los discípulos, como pasa en el corazón de todo ser humano. Aquella mañana, María va al sepulcro muy temprano, pero ella va a buscar, a ver, como cuando un familiar de alguien que fallece y va al cementerio un domingo por la mañana, tal vez temprano, a llevarle flores, o tal vez a estar un rato, a llorar un rato allí, a tratar de pensar en ese familiar. Pero lo que María iba a hacer era exactamente lo mismo que cuando uno va a ver a un familiar que partió. Es decir, iba a ir a ver a un muerto, iba a un cementerio, iba a una tumba para ver al Jesús que había muerto. Eso era lo que María estaba buscando. Eso es lo que María estaba haciendo. Porque María lo que buscaba era el cuerpo, pero el cuerpo muerto del Señor. Porque Cristo había muerto. Y hasta ese momento la muerte siempre había reinado. Y entonces María llega allí, ¿y qué está haciendo María? Está llorando. Está llorando porque en el momento de la muerte el ser humano no le queda otra cosa más que poder llorar, descargarse en ese llanto que aún Dios puso dentro de nosotros cuando llegan esos momentos tan difíciles. Y allí está María y está llorando. Pero María está llorando un muerto. Ahora, esa es una de las cosas que uno puede ver en el pasaje, pero también podemos ver otra cosa.
cuánto María amaba al Señor, cuánto significaba Jesús para María. ¿Cómo lo vemos eso? Pero es muy simple cuando uno mira el pasaje, la Biblia que dice que muy de mañana ella se levantó. Es decir, que algo le interesaba al Señor. Por eso ella se levanta muy de mañana. Por eso ella va a la tumba muy temprano. Para ella Jesús era muy importante. Lo había sido en su vida personal. Lo había sido en la realidad que ella había vivido con Jesús. Y por eso ella está allí esa mañana. Y así uno puede ver el corazón de María, cuánto ella amaba al Señor. Y estaba allí, pero su Señor había muerto. Y porque había muerto ella lloraba. Lloraba porque es como la Escritura enseña, ¿no? Cuando el incrédulo no se entristezca como los otros que no tienen esperanza, porque cuando el incrédulo se encuentra con la muerte no tiene esperanza. Pero aquella mañana iba a cambiar toda esa tristeza de la raza humana, de todos los seres humanos. Esa mañana iba a cambiar. Ellos iban a ver, iban a comprobar y palpar que eso iba a cambiar para siempre. Porque allí María, cuando está llorando, la Biblia nos enseña dos cosas que pasaron. Primero, que ella mira hacia adentro de la tumba para mirar. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando Pedro y Juan entraron, los ángeles no aparecieron. Pedro y Juan entraron, miraron y se fueron. Pero María mira. Ahora, esto es interesante, ¿saben por qué? Porque uno puede ver la acción de Dios acá, porque Dios está mirando el corazón de María y está sabiendo lo que está pasando y lo que pasa dentro de ella. Dios sabía lo que María sentía. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero se comunica con ella a través de ángeles, porque Dios es soberano en la comunicación y lo ha hecho muchas veces a través de los ángeles. Y dice así, verso 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Allí los ángeles se comunican con María y ella le responde a los ángeles. Verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Los ojos de ella estaban cegadas, igual que los caminantes de Maús. Esto es interesante porque esto la Biblia lo presenta en varias partes cuando uno estudia la resurrección de Jesús. Los pasajes después de que Cristo resucitado aparece. Se aparece Jesús, pero no sabía que era Jesús. No sabemos por qué, tal vez su dolor, su tristeza. No podía verlo ni reconocerlo. Verso 15. Jesús le dijo, ahora el que habla no son los ángeles, ahora el que habla es Jesús. Jesús es el que habla con ella. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Dos preguntas le hace. Número 1, ¿por qué lloras? Jesús sabía por qué lloraba. Número 2, ¿a quién buscas? Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque son las preguntas que hace Jesús a veces. Y cuando uno está solo con su Biblia, no queda otra más que responder, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? No hay duda que Jesús sabía la respuesta que estaba en el corazón de Jesús. María lloraba porque su Señor había muerto, porque sus lágrimas venían porque al morir Jesús ya no había esperanza. Al morir Jesús ya no había esperanza. Todo se vino abajo. ¿A quién buscas? Y ella buscaba a Jesús. Pero recordemos y miremos el pasaje con atención. Ella buscaba el cuerpo de Jesús, buscaba al Jesús muerto, al Jesús que había muerto. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y si uno analiza las palabras de María, es interesante poder pensar, ¿no? Usted sabe lo que pesa un cuerpo humano. ¿Cuánto pesaría el cuerpo de Jesús, el cuerpo normal de un hombre? 70 kilos más o menos. Pero ¿cuánto pesa el cuerpo de un hombre muerto? ¿Cuánto pesa? Muchísimo más. Y ella le dice, si tú lo has llevado, decime dónde está, yo lo voy a llevar. Es decir, ella estaba diciendo, estoy dispuesta a hacer un esfuerzo sobrehumano, no sé cómo, pero yo me voy a llevar el cuerpo. Ella estaba dispuesta hasta hacer eso. Donde esté el cuerpo, yo lo busco y lo traigo. Y entonces, dice el verso 16, Jesús le dijo María, y volviéndole a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y allí María se encuentra con el Cristo resucitado. Así los ojos de María se abren y de pronto ella está frente a Jesús, al que había ido a ver en una tumba, ahora está vivo y está frente a ella.
Entonces uno puede ver la escena, que es Jesús quien se revela a María. Siempre fue así. Siempre va a ser así. Es Jesús quien se revela al corazón que le busca. Es Jesús quien se revela a aquel tal vez está llorando. Es Jesús el que se revela a aquel que parece que perdió toda esperanza. Y es ese Cristo resucitado que se revela a María esa mañana. Y ahí está María frente al Señor resucitado. Y María va a escuchar estas palabras, le va a decir, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y las palabras que Jesús le dice aquella mañana a María son impresionantes. Subo, dice el texto, subo a mi Padre y a vuestro Padre. María, Dios es tu Padre. María era convertida. Ahora sos hija de Dios, María. Nunca más vas a estar desamparada. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice el verso 18, entonces, fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ahora María sale de allí. Ahora, la Biblia no dice si siguió llorando o no, pero es evidente descubrir de que María ya no lloraba, y si lloraba era de alegría. Y le va a contar a los otros, ¿qué le va a contar? Que había visto al Señor. Y no era mentira, no era un sueño, fue una realidad, fue la experiencia de María. Se había visto al Cristo resucitado, se había encontrado con él. La primera escena que nosotros vemos, Cristo se revela a María. Segunda escena está en los versículos 19 al 23, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Segunda escena. Ahora es otro lugar. El lugar es una casa que estaba cerrada, las puertas muy bien cerradas. Y la Biblia dice por qué. Porque tenían miedo a los judíos. Ahí estaban los discípulos. Ahí estaban aquellos que habían estado con Jesús 3 años y estaban encerrados. Y si uno compagina la escritura, puede mirar Marcos, y Marcos dice este detalle, que estaban tristes y llorando. Y estaban allí en ese aposento. Estaban tal cual estaba María frente a la tumba. Ellos no estaban frente a la tumba, pero la situación de ellos era exactamente igual. Y entonces, ¿quién aparece? El que aparece es Jesús. Lo notable del pasaje, de lo que la escena nos muestra y nos enseña, es que no es que ellos, no es que es la acción de ellos para encontrarse con Jesús, sino que es la acción de Jesús para encontrarse con ellos. Porque ellos estaban allí encerrados por miedo a los judíos. Y las puertas estaban muy bien cerradas para que nadie entre. Pero Jesús entra. Y Jesús se presenta a ellos. Y dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es Él el que viene, no es ellos que van. Es Él el que viene. Es Él el que viene, no es que yo que voy. Siempre ha sido así. ¿Saben por qué? Porque la salvación es pura gracia de Dios. Es 100% gracia. Gracia de Dios. Puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20, cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron otra vez, viendo al Señor. Viendo al Señor como lo vio María. Los discípulos estaban encerrados, las puertas estaban cerradas, por miedo a los judíos. Pero ahora se estaban regocijando, porque allí estaba el Cristo resucitado. Cristo estaba con ellos. El Cristo vivo. El que había muerto, sí, el que había muerto. Pero ahora estaba vivo. Para nunca más morir. Tercera escena. Tercera escena es la escena que todos conocemos de Tomás. ¿Se acuerdan Tomás? Tomás,
Dice, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Allí hay signo de exclamación porque el tono de la voz cambia. Verso 29 le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Tercera escena. Los discípulos están contentos, gozosos. El Señor está vivo. Le están diciendo a Tomás, lo vimos, estuvo con nosotros. Ahí está, Tomás, la incredulidad que todos seres humanos tenemos dentro de nosotros. Si yo no viere las heridas, si yo no meto mi dedo en el costado donde fue herido, no voy a creerle, dice Tomás. Ahora, Tomás dice eso, se lo dice a los discípulos, pero no hay duda que Dios estaba escuchando, estaba viendo a Tomás, porque Dios es omnisciente, Dios ve y escucha y conoce pensamientos, intenciones de cada corazón. Dios estaba escuchando a Tomás. Lo cierto es que uno pensaría, ¿no? ¿Por qué Dios no apareció enseguida en ese momento? No son respuestas que por ahí no podemos responder porque no están en la Escritura. Lo que sí la Escritura nos dice es que 7 días después, una semana después, es decir, primer día de la semana, día domingo, los discípulos están otra vez reunidos. Pero ahora está Tomás, está allí. Y de pronto se produce la escena nuevamente. Jesús aparece y se pone en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Ahora Jesús se dirige directamente a Tomás y se acerca a Tomás. Y yo pienso a veces en ese momento, ¿no? ¿Qué pensaría Tomás? Sus ojos brillarían, su corazón latería más rápido, sus manos temblarían, sus rodillas, no sé. Porque Jesús estaba caminando hacia él y se le para delante de él y le va a hablar a Tomás. Verso 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Son las palabras que Jesús le dice a Tomás. Acá está, Tomás, pone tu mano. Acá está. Pero le va a decir a Tomás algo que está para marcar y marcar en la Biblia. No seas incrédulo, Tomás. Sé creyente. Sé creyente, Tomás. No seas incrédulo, sé creyente. Es la batalla que todos tenemos entre la incredulidad y creerle a Dios. Por eso es importante pensar que cada primer día de la semana Jesús sigue teniendo esta misma acción y actitud con nosotros. No es que nosotros le buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. Él se revela a nosotros. Así como se reveló a María cuando miró su corazón y veía el corazón de María, así como se reveló a los discípulos allí cuando veía el corazón de los discípulos, así como se le reveló a Tomás. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Y dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y uno se imagina la escena, ¿no? Yo creo que Tomás cayó de rodillas, agachó la cabeza, juntó las manos como para orar, Señor mío y Dios mío. Y en esa expresión que salieron de los labios de Tomás estaba mostrando lo que su corazón estaba sintiendo frente al Señor. ¿Cuánto dolor habrá tenido Tomás? No le creí, no le creí, no le creí. Pero era verdad, es verdad. Pero lo interesante de esto es que Tomás estaba teniendo una experiencia personal con Jesús. Una experiencia personal con Jesús. Fue lo que tuvo María esa mañana con el Cristo resucitado. Fue la experiencia que tuvieron los discípulos en el aposento, cerradas las puertas con el Cristo resucitado. Fue la experiencia que tuvo Tomás con el Cristo resucitado. Pero ¿saben por qué? Porque Él le buscó, Él se reveló. Él se reveló, Él les buscó. Y uno puede mirar la escena, ¿no? Porque las 3 escenas parecen concordar. ¿Cómo cambia la situación después de tener este encuentro con Jesús? La situación no cambia porque el mundo no va a cambiar.
Y nosotros no vamos a cambiar al mundo, pero sí cambia la experiencia de esa persona que tiene el encuentro con Jesús. Y fíjense qué interesante, ¿no? Cuando uno abre la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Capítulo 20, verso 1 dice, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Nosotros, cada primer día de las semanas, celebramos la Cena del Señor. A veces puede llegar a ser una rutina, como es la misa católica. A veces puede llegar a ser una rutina, como lo fue en Israel. Puede pasar. Nadie está exento de eso. Pero Jesús espera otra cosa. Porque Jesús espera encontrarse con nosotros. Porque que yo me encuentre con Él o no me encuentre con Él no cambia lo que es Jesús. Jesús seguirá siendo el Señor y seguirá siendo el Cristo resucitado. Pero tal vez mi experiencia siga siendo la experiencia triste de María, la experiencia triste de los discípulos y la incredulidad de Tomás. Pero lo que cambia eso es la experiencia de la fe. Cuando abro mi Biblia, cuando escucho la voz del Señor y cuando me siento a la mesa del Señor, no para encontrarme con un muerto, sino para encontrarme con el Cristo vivo. Por eso la Biblia dice cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, ¿no? Recuerdan al final del pasaje, les invito a que lo leamos para cerrar, ¿sí? Primera carta de Corintios, capítulo 11, el final de ese pasaje dice así. Verso 26. Primera Corintios, capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, porque al tener esta experiencia de partir y comer el pan, es la experiencia de encontrarme con el Cristo vivo. Es lo que hace la diferencia en el momento en que partimos el pan en la mesa del Señor. Es el momento cuando el corazón va a tener la experiencia de María, el corazón va a tener el regocijo de los discípulos en el aposento alto, y el corazón va a tener la experiencia de Tomás, cuando va a decir, Señor mío y Dios mío, ¿estás aquí? Sí. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esperanza. Esperanza. ¿Quién sabe si esta no es la última vez que partimos el pan? ¿Cuántos hermanos han pasado la eternidad y tal vez fue el último domingo que partieron el pan y la semana partieron? Y fue el último domingo que partieron el pan. ¿Y qué si es este domingo y en la semana el Señor regresa? Ya no partiremos el pan aquí en la tierra porque no habrá simbolismo, ya no habrá simbolismo. Ya habrá realidad perpetua, eterna. Como dice primera Tesalonicenses 4, así estaremos siempre con el Señor. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, primer día de la semana, Jesús se quiere revelar, como se reveló a María, como se reveló a los apóstoles en el aposento alto, como se reveló a la incredulidad de Tomás. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Señor bendiga su palabra.